Un saludo muy especial a todos los amigos y amigas del programa Semillas. Hoy de nuevo con un programa maravilloso, pero también en un sitio maravilloso como es el Parque de la Vida de la Alcaldía de Medellín, una propuesta que comenzó en el gobierno anterior y es un sitio que los invito también, además de ver este programa que va a ser maravilloso, muy importante, a conocer este sitio de la ciudad. Luis, y tú lo acabas de decir, hoy con un tema muy importante, la salud mental de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, muchos elementos para que conversemos en familia, para que conversemos con las comunidades. Y recuerden que estamos en Twitter, en Facebook, correo electrónico, en YouTube, ya pueden encontrar todos nuestros programas para que por favor se animen y los vean si por televisión no se puede. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos. Nos encontramos en un lugar hermoso, el Parque de la Vida, y justamente para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Queremos darles la bienvenida a estos invitados tan especiales. Juan Diego, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del CES. Juan Carlos, jefe de posgrados de la Facultad de Psicología de la Universidad del CES, por supuesto Luis, mi compañero, y Daniel, que es un joven estudiante de la UPB que hoy nos va a dar también su punto de vista y su mirada pues como en este tema tan complejo. Qué rico estar acá nuevamente compartiendo con ustedes. Bueno, a mí me alegra también, Marcela, muchísimo estar en este sitio por varias cosas. Lo primero, porque es un sitio fascinante, tiene una infraestructura muy linda, muy digna de esta ciudad, y me alegra muchísimo porque yo tuve mucha incidencia, y lo digo en primera persona, desde el gobierno de Salazar, en que existiera un sitio como estos. Y esto es un sitio de esos que a veces la ciudad no conoce y que vale la pena conocer. Y con Juan Diego comenzar por una pregunta: ¿qué es salud mental? Que uno a veces lo confunde con enfermedad mental o cree que el problema de salud mental no tiene que ver con los niños, sino que ese es un tema de adultos. ¿Qué es eso? Bueno, Luis, pues a ver, te cuento que yo soy profesor de un curso de Psicología y Salud Mental y durante todo un semestre nos hacemos esa pregunta. Incluso al final no resolvemos la pregunta, pero podría decir lo siguiente: salud mental normalmente ha sido identificada como aquello que está digamos, en contravía con la enfermedad, ¿cierto? Para poder definirla de cierta manera, podríamos decir, incluso para poder hacer como la oposición a ese concepto de enfermedad, que tiene que ver con el despliegue de capacidades, de potencialidades de las personas y con una condición de bienestar subjetivo de cada uno, niño, niña, adolescente o adulto, para poder realizar las funciones, tareas y aquellas condiciones de vida que le sean favorables y positivos. ¿Cómo estamos en salud mental? Luis, pues a ver, digamos que en salud mental uno podría decir que bien, por una razón. De 10 personas, según los estudios, hay 6 que jamás desarrollan enfermedades. Hay 4 que sí lo hacen. Obviamente, cuando las personas se enferman de algún trastorno mental, eso termina siendo bastante, digamos, doloroso y bastante sonoro, pero habría que empezar a pensar en aquellos que efectivamente han desarrollado condiciones saludables para proteger su salud mental y para tener condiciones adecuadas, más allá, obviamente, aunque hay que atenderlos, pero más allá de esos asuntos de las personas que se patologizan y que se enferman también desde el orden de lo mental. Hay una pregunta muy importante, sobre todo ya en lo que tiene que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes, Juan Carlos, y es: ¿cuáles son como esas afectaciones o esos síntomas o esas situaciones que empiezan a evidenciarse en los niños y en las niñas y que pudieran darle pistas a una familia o a cualquier persona para entender que algo está sucediendo, digamos, en ese concepto amplio de su salud mental? Dentro de la amplísima gama que uno puede tener en problemáticas en salud mental, yo sugeriría a los padres que para poder llegar a una detección temprana de cualquier problemática que pueda existir con sus hijos o con los niños que tengan a cargo o adolescentes, es necesario, antes que nada, acompañarlos, estar con ellos, estar presentes en las actividades cotidianas, saber cuáles son los compañeritos con los que sale, saber qué es lo que hacen el día a día. Mejor dicho, es poder dar cuenta de quién es su hijo o quién es la persona que está a cargo
y qué tipo de vivencias está teniendo. Ser un real acompañante. Ser un real acompañante. ¿Por qué? Porque uno puede dar una lista enorme de posibles síntomas que indiquen problemas, pero si uno lo deja solo en una lista, eso se convierte en un problema, porque si yo no conozco a mi hijo y tengo una lista al lado, cualquier cosa va a ser problema. Entonces, más allá de pensar en síntomas que puedan llamar la atención, es si yo como papá estoy cerca de mi hijo, si yo como papá o mamá conozco con quién está, qué hace, cómo siente, cómo vive y cómo se comporta, voy a ser capaz de detectar cambios en el comportamiento que a mí me llamen la atención. Y a partir de esos cambios voy a poder conversar con él, que poco se está haciendo, acercarme a averiguar qué sucede, si es algo puntual o si es algo que ya tiene que ser tratado por alguna otra persona y así buscar ayuda. Que por eso es que es tan importante, y lo digo porque es un tema que hemos abordado y que nos ha interesado mucho, y es la función de quien paterna y de quien materna, o sea, ese momento de la crianza, porque tú lo acabas de decir, justamente ahí es la posibilidad de anticiparnos a unas situaciones que podemos prevenir y evitar. Y yo lo digo, Marcela, por una cosa de sentido común yo y de observación, uno ve que a veces, por ponerlo así, Juan Diego, las familias son las que están enfermas y los papás también están enfermos. Y lo digo porque finalmente el abordaje, el acompañamiento que se pueda hacer en un niño va a ser muy importante porque evita esas consecuencias, claro, digamos, de adultos, que a veces ya son irreversibles. ¿O qué piensas? Sí, de acuerdo. Y así como la familia, también el contexto, ¿cierto? En últimas, uno como persona, niño, adolescente o adulto, es un efecto, o digamos es gran parte consecuencia de eso que hacen con uno los adultos y el contexto. Obviamente también uno es autónomo y tiene posibilidad, incluso desde siendo niño, de tomar decisión en ciertos asuntos. ¿En relación con qué? Si me angustio o no por algo. No necesariamente uno tiene que tener una estructura ansiosa o depresiva para asumirse como tal. Incluso los niños pueden decidir si hacen o no hacen cierto tipo de comportamientos o asumen cierto tipo de cosas. Pero creo que lo que vos decís, Luis, digamos que da cuenta de cómo los fenómenos, tanto en la salud como en la enfermedad, y específicamente en los asuntos mentales, no solamente le corresponden al individuo, aunque obviamente le corresponden a él, sino que tienen causas bastante significativas en el entorno familiar. Por eso tan importante lo que dice Juan en relación con, digamos, con la identificación de los factores familiares de protección y de acompañamiento, porque eso es realmente lo que permite o tener niños y niñas saludables o tener niños y niñas que pueden tener grandes afectaciones. Bueno, lástima, se nos acabó el tiempo, aquí me están diciendo, y volvemos con Daniel para que nos con Daniel para que nos hable mucho. Ya volvemos luego de esta pausa. En la Fundación tenemos un grupo terapéutico grupal al que asisten las familias de los niños que están en las unidades de cuidados intensivos, intermedios y básicos. Lo que buscamos en estos grupos es ofrecer a estas familias un espacio donde ellos puedan relajarse, como decimos nosotros, recargar sus baterías, desahogar el estrés, la angustia, la ansiedad, la desesperanza que muchas veces los está acompañando en este proceso de ser el soporte de sus hijos en estas unidades. Es un trabajo corporal muy sencillo donde ellos van a poder descansar al mismo tiempo que se contactan con sus hijos. La mamá y el bebé inicialmente son uno. Las madres y los bebés somos una unidad con nuestros hijos en los primeros meses e incluso yo diría que en los primeros años de la vida de nuestros hijos. Las madres somos el terreno sobre el cual se van a soportar, apoyar, nutrir, crecer nuestros hijos. Entonces algo de lo que buscamos en la Fundación es que ese terreno, esa tierra que somos las madres, sea una tierra sólida, una tierra que tenga nutrientes para ofrecer a su hijo, nutrientes como cuáles: el amor, la tranquilidad, la capacidad, por ejemplo, de dar afecto a través de nuestro cuerpo físico, la capacidad de ser paciente y acompañar un proceso, por ejemplo, de recuperación de nuestros hijos cuando ellos están luchando por su vida. ¿Cómo hacemos para que bajo esta situación, esta unidad que pensamos que son el bebé y la madre se conserve? Queremos como enfocar la mirada
en eso, en cómo enfrentar el desafío de la mejor forma posible, haciendo usos de los recursos de esa madre, de esa familia y de ese bebé. Bien, continuamos con este súper importante tema. Dani, tu presencia en este programa es muy importante por ese diálogo intergeneracional y en un asunto pues tan fundamental para la ciudad. ¿Cuál es tu opinión como estudiante, como joven, en este tema tan amplio de la salud mental en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pienso yo que desde las universidades deberíamos estar trabajándole más a la etapa de la infancia y la primera infancia, porque es un tema que en realidad no se toca mucho en la universidad. Se trabaja más que todo la salud mental como a nivel histórico, cómo se ha atravesado, teórico, pues. sí, cómo se ha atravesado a través del tiempo, desde antes de los tiempos de UPA hasta acá, pero en realidad no se trabaja en contexto. Ya. Entonces, la propuesta que se hace desde la academia también es, oiga, aquí hay un contexto que hay que trabajar, hay unos niños que es el futuro de esta ciudad como tal, son los que van a trabajar luego por esta ciudad y hay que trabajar con ellos. Yo quisiera contarle a los televidentes que la Universidad CES hace una apuesta bien importante en cabeza de estos dos Juanes en el tema de salud mental y acaban de editar un libro que responde a una investigación que la universidad hace y que encontraron ahí, que llame la atención, que dé pistas sobre intervención en esta investigación, Juan Diego. Bueno, Luis, es un libro que se llama Psicología, Salud Mental y Salud Pública y que recoge la experiencia nuestra como facultad durante estos 12 años que hemos venido trabajando. ¿Qué nos encontramos allí? Que pensar la salud mental implica pensar un montón de profesiones que trabajan en torno a ella. Por ejemplo, pensar la medicina, pensar la enfermería, pensar incluso la odontología, la psicología, todos trabajando juntos en relación con esto, es una necesidad. Además, porque a veces las patologías que se encuentran son intervenidas de manera o muy, digamos, muy biomédica, desde el orden muy biomédico, o desde un orden a veces muy subjetivante, que tampoco, pues, o muy del orden subjetivo, del sentido común, que a veces no ayuda como a responder como a las necesidades. Entonces, ahí encontramos una cosa importante, trabajar en conjunto es fundamental. Por eso, cuando un papá o una mamá identifica alguna situación problemática con sus hijos, niños, niñas, adolescentes o jóvenes, vale la pena que, y digamos como que no solamente piense en un médico o en un psicólogo, sino incluso en otro grupo de profesionales que puedan acompañar cosas. Lo segundo es que a veces tenemos una gran dificultad para hacer identificación de problemáticas, pero sobre todo tenemos una gran dificultad para encontrar o identificar las alternativas, digamos, facilitadoras, potenciadoras y las capacidades de los niños y las niñas. Estos, digamos que los grandes estudios que se han hecho se enfocan fundamentalmente en identificar los problemas, ¿cierto? Claro, qué tanta ansiedad tienen los niños, qué tanta depresión, cuáles son los comportamientos suicidas, etcétera. Y eso es necesario y a eso hay que apuntarle en las investigaciones. Pero fundamentalmente, ¿con qué nos encontramos? Con que hay una gran dificultad para potenciar aquello que funciona en la vida familiar y en la vida de los niños, para potenciar los espacios de recreación, los espacios de desarrollo académicos. Y digamos allí tenemos que empezar a desarrollar estrategias nuevas. Eso digamos que en grandes rasgos es lo que arroja esto. Hay que pensar la salud mental de nuestros niños, no solamente desde el rótulo de la patología y la dificultad, sino también desde las alternativas que, por ejemplo, un espacio como estos tan bonitos en la ciudad, cómo no están llenos de niños, de niñas, de gente jugando alrededor y aprovechando los niños. Y yo agregaría algo y es también tener claro que los niños son diferentes también. Porque también a uno la cultura lo rotula mucho. Este es normal, este no es normal, este no, en fin, como también desde la diferencia también ser muy respetuoso me parecería. Sí, Juan Diego, que lo que tú estás planteando a mí me encanta, de verdad, te lo digo así, sinceramente me encanta escucharlo porque además quienes somos formados desde las ciencias sociales nos enseñaron a diagnosticar, pero a diagnosticar desde cuál es el problema, cuál es la dificultad, qué es lo malo que tiene el niño y la niña. Y difícilmente hoy hemos superado ese asunto de poder pillarnos dónde está la potencia de los niños, niñas y adolescentes, y creo que hacia allá deberíamos reorientar muchas acciones. Y justamente, Juan Carlos, para hablar de cómo prevenir, digamos, que la salud mental de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes se vea tan afectada, ¿qué podemos hacer? Pues de entrada acabas de mencionar algo fundamental y es reconocer la diferencia.
Y creo que mientras más pasa el tiempo, las generaciones vamos notando más la necesidad de reconocer la diferencia. Uno ahora, un pelado de 7 años es muy distinto a un pelado de 12 años. Hasta hace algún tiempo eran muy similares, ahora no, empezando por lo digital. Ellos vienen con un chip muy distinto, entonces el reconocimiento de la diferencia es esencial. Ahora uno dice, ¿cómo reconozco la diferencia? Yo ahora decía algo relativo a, para reconocer la diferencia hay que estar cerca del muchacho o del niño, hay que conocer muy bien qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus limitaciones, y eso lo hago estando cerca y conversando con él y compartiendo con él. Entonces, primera cosa para prevenir, ya la había mencionado ahora y tal vez me vuelvo cansón insistiendo con eso, pero es esté al lado de su muchacho, conózcalo. Cuando uno lo conoce, empieza a detectar pequeños cambios que ocurren en la vida cotidiana del muchacho que pueden ser señales de dificultades. Un ejemplo de un pequeño cambio, cambios en el sueño, en los ritmos de sueño. Un pelado que normalmente se despertaba a las 8 de la mañana, tenía un tipo de actividades, empieza a despertarse o mucho más tarde, 10, 11 de la mañana, o a las 5 ya está empezando su vida cotidiana, de una manera, no un día de vez en cuando, sino de una manera más o menos consecutiva. Pelados que cambian los ritmos de alimentación. En el caso de los niños más pequeños, muchachos que se empiezan a volver agresivos y no lo eran, que empiezan a cambiar sus hábitos de estudio. Muchas veces no son conductas disruptivas, o sea, conductas violentas, agresivas, de cambios grandes, sino pequeñas conductas. A veces, por ejemplo, le gustaba mucho ir a clase de bicicross y de un momento a otro dice, yo ya no quiero volver a la clase de bicicross. Ese tipo de cambios, si los papás o las personas están cerca de él y lo conocen, las van a detectar y van a poder conversar con él o con ella para saber qué es lo que le está sucediendo. Hay que ponerle cuidado a eso muchísimo. Vamos a una pausa ya, esto es rapidito y ya volvemos a la tercera sección. La salud mental es un proceso complejo que implica el compromiso de los adultos por ayudar a los niños a que logren desarrollar al máximo las capacidades para que puedan encontrar sus propias habilidades y puedan hacerse responsables de sí mismos y responsables de vivir en un mundo para compartir con otros. Y para eso creo que es fundamental que los adultos puedan comprender que los niños pasan por diferentes momentos a lo largo de su vida, que esos momentos requieren pues como una conexión emocional con las necesidades que son distintas en cada etapa de la infancia y que en especial requieren de una sintonía emocional en la que los adultos puedan comprender ese mundo de los sentimientos y ese mundo en el que los niños están haciendo un esfuerzo por construir una visión de sí mismos, de los otros y del mundo en el que están y en el que les toca vivir. Los papás y los acompañantes de los niños en ese proceso de construcción de esta dinámica de salud mental podrían ser muy útiles si logran transmitirles a los niños a través de cuentos ese cambio en el mundo emocional, esas emociones, esos sentimientos, esas situaciones que se presentan en la vida cotidiana, también a través del arte, que les permiten entrar en contacto con las formas en que las personas podemos reaccionar en diferentes situaciones. Creo que es fundamental que los adultos busquen espacios en los que los niños puedan jugar para que el niño también a través de la creatividad pueda inventarse nuevas maneras de divertirse y de recrearse. Volvemos a esta última parte del programa y que es la posibilidad de decir, yo siempre digo que no nos podemos ir sin decirle a los amigos televidentes y comenzaría por Daniel, ¿usted qué quiere decirle a la familia, a la academia, al Estado, a los jóvenes? Y la recomendación que yo le haría a la familia del niño sería, hombre, no esperen, después de darse cuenta de esos pequeños detalles que hablaba Juan Carlos, no esperen a buscar ayuda profesional. Están los profesionales de la psicología, están los profesionales de la medicina cuando es necesario también. Utilicen ese recurso. El Estado también lo brinda, pero si no se puede, búsquenlo por su cuenta. Porque al niño hay que tratarlo, al niño hay que educarlo. Y otra cosita, en los colegios se suele mucho hacer escuelas de padres. Los psicólogos hacen muchas escuelas de padres, pero
el mismo padre, los mismos padres se encargan de no ir a las escuelas de padres, de no saber qué es lo que se está haciendo en el colegio, qué está haciendo el niño en el colegio, qué le están enseñando. Entonces, precisamente la invitación también es, vayan a las escuelas de padres, infórmense qué está haciendo el niño en el colegio, qué le están enseñando, para poder saber cómo vamos a movilizar todo eso en el niño. Juan Diego, usted. Ay, María Luis, si yo pudiera aquí decir mis sueños con relación a eso, yo creo que me demoraría por ahí 1 hora y media, si es como poquito. Mire, yo simplemente diría lo siguiente. 1, que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se reconozcan como favorecedores del desarrollo. Su desarrollo también les pertenece a ellos, ¿cierto? No es simplemente el sueño de los papás, ni el deseo de los papás, ni la enfermedad que los papás ponen en ellos, sino que los niños tienen voz y pueden hacerse cargo de ellos mismos. Ese es un sueño que creo que lo vamos logrando de a poco, también con los modos de ir cambiando las políticas públicas, los modos de educación y demás. Lo segundo, que quienes somos adultos, y en este caso me incluyo como papá, tengamos como mucha disponibilidad, y no solamente de tiempo, sino de energía como vital para acompañar a nuestros hijos. Y más allá de los momentos en los cuales están enfermos o les vemos transformaciones en los hábitos y demás, fundamentalmente en los espacios en los cuales los niños quieren compartir tiempo con nosotros. A veces los vemos por ahí jugando y los vemos bien, entonces como que no es un problema, y los acompañamos cuando están mal. Acompañémoslos también cuando están bien, cuando están en disposición para jugar con nosotros, porque también los procesos de desarrollo evolutivo van haciendo que se alejen de uno. Y lo tercero, y es un llamado a la academia, que creo que ese es fundamental, a que trabajemos juntos, a que las investigaciones que hagamos no se queden en las bibliotecas, en papel, exacto, y que además los datos que arrojan las investigaciones sobre las enfermedades mentales o alteraciones mentales, efectivamente, más allá del dato, puedan volverse estrategias de favorecimiento del desarrollo de las personas. Claro, si no, eso no sirve para nada. Muy importante. Juan Carlos. Creo que hay muchas cosas, pero para mí habría una esencial, y es poder sentir que como sociedad estamos acompañando a los pelados. Acompañarlos es quererlos, es validarlos, es reconocerlos, pero también es enseñarles a ser ciudadanos. Y para eso necesitan que los adultos, sea cual sea el lugar que ocupe el adulto frente al muchacho, lo quiera, pero lo quiera con claridad, con límites muy bien definidos, que le permita tener autonomía, pero también le permita reconocerse a través de los límites que uno mismo le puede imponer como una persona con derechos, pero también con deberes. Yo creo que si les enseñamos a ser ciudadanos, acompañándolos, estando con ellos, queriéndolos muchos, pero enseñándoles límites, podríamos ayudarles a que pase lo que decía Juan, a que aprendan a ser autónomos, que a la hora del test aprendan a ser ciudadanos. Y así creo que ellos sufrirían menos. Yo diría una cosa frente a esto, mi sueño, y es desde donde yo puedo hablar. Y yo insisto siempre, como concejal de Medellín, que este tipo, y me uno a lo que decía Juan Diego, este tipo de infraestructura hay que lograr que esté llena de niños, de adolescentes, de jóvenes. La prevención es esto también, hacer una inversión en recreación, en tener canchas de fútbol, en que los muchachos tengan otra cosa y no estar pegados muchas veces en un computador, en una casa solos, en un televisor. Y creo que esa tendrá que ir siendo la insistencia de inversión social en esta ciudad. Ojalá pudiéramos comprender como sociedad, porque no es un asunto solamente de la familia, sino que ojalá pudiéramos comprender como sociedad que ese asunto de la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debería ser como un tesoro que cuidamos además en una mirada y en una posibilidad con el otro y con los otros y las otras, y que no es una cosa por allá como de expertos, como que no sabemos de eso, porque hace parte de la cotidianidad. Y tú nos dabas una pista muy bella, y es que es simple y es sencillo acompañarla y es sencillo prevenir. Necesitamos compromiso de la familia, de la sociedad y del Estado para lograr efectivamente cuidar como ese tesoro. Tenemos unos retos muy grandes, Luis, como ciudad, como sociedad, como país. ¿Cierto? Y hay una cosa importante que buscamos en este programa Semillas de Niñez con Dignidad, es poner a conversar la ciudad. Es decir, aquí hay una cosa clave, y lo digo hoy como invitados que están en la academia a través de la Universidad CES. No podemos seguir siendo la academia por allá y el Estado por allá y la familia aquí, sino que esto hay que ponerlo a conversar y articularnos en un esfuerzo inmenso. Yo no lo digo ni mucho menos por el CES, se lo digo a todas las universidades, y creo que ha habido un avance importante. Yo recuerdo cuando hace 12 años
empezamos la política en el gobierno de Fajardo, uno veía la academia muy alejada. Yo creo que el Estado ha logrado. Este tipo de investigaciones finalmente que hace la universidad hay que ponerlas al servicio de las políticas gubernamentales. ¿Cómo las aprovechamos en el buen sentido para que de verdad logremos un resultado que es la salud mental de nuestros niños y adolescentes? ¿Se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos, Juan Diego, muchas gracias. Dani, qué rico que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos a que sigan viendo Semillas y los otros temas que estamos abordando. Muchas gracias. Amigos y amigas, llegamos al final de Semillas, un agradecimiento inmenso, en primer lugar al Parque de la Vida, un proyecto que coordina la Universidad de Antioquia, a Juan Carlos, a Juan Diego, el decano de la Universidad del CES de Psicología, a Daniel, nuestro joven aquí invitado, y a ustedes por acompañarnos. Y recuerden por favor seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter @SemillasTV, Facebook Semillas TV y escribirnos al correo semillastv@gmail.com, y tenemos en YouTube todos los links, todos los programas los pueden ver, y síganos por favor cada 8 días. Bueno. Chao.